Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto que estén aquí, darles la bienvenida de parte de la Universidad Anáhuac, México, a través de Filminería, edición número 44, y que nos acompañen en la presentación del libro del día de hoy, La Mesa de Todos, Historia de Gastronomía Callejera en la Ciudad de México. Está editado por Siglo XXI Editores y la Universidad Anáhuac, México. El autor del libro es Alberto Peralta de Legarreta. Voy a permitirme presentar a la mesa del día de hoy. A mi lado derecho, al principio de la mesa, está Beca Duncan. Ella es historiadora del arte y actualmente se dedica a la divulgación. Conduce el programa de televisión El Foco de ADN 40 junto con Héctor de Mauleón, enfocado en la historia de la Ciudad de México. Es columnista del suplemento El Cultural del periódico La Razón y de la revista Este País. Ha colaborado en Nexos, Chilango, El Financiero, MBC Radio y Aire Libre, así como con las plataformas Podcast, Audible, Podimo. Tiene un canal también cultural en YouTube en el que aborda temas de arte, historia, patrimonio y literatura. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Al autor del libro que vamos a tener el día de hoy, él es Alberto Peralta de Legarreta. Es investigador nacional SNI nivel 1, adscrito como profesor investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México, en temáticas relacionadas con el turismo cultural y la puesta en valor del patrimonio cultural, religioso y gastronómico de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en materias relacionadas con la historia, el patrimonio turístico y la gastronomía de México. Bienvenido y felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. También tengo el gusto de presentar a José Ángel Díaz Rebolledo. Él es maestro en Ciencias por la University Brigham, Inglaterra, licenciado en Economía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Su formación económica le permitió ocupar diversos cargos en instituciones como el Banco de México, el Banco de Pagos Internacionales y fondos de desarrollo como FOSIR, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, y el FIDEC, Fondo de Desarrollo Comercial. De igual modo, su trayectoria lo llevó a especializarse en temas de turismo, por lo que laboró en la Secretaría de Turismo de Michoacán en los puestos de director de desarrollo de empresas turísticas y como secretario técnico. A partir del 1 de enero de este 2020, es el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Sin más, les cedo la palabra para que nos compartan de este tan atractivo libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, de verdad estoy muy emocionado. Pues hoy venimos a platicarles sobre La Mesa de Todos, que intenta una historia de la gastronomía callejera en nuestra ciudad. Este libro nació en las calles, ¿no? En las calles, aquí Beca no me va a dejar mentir, que nos conocimos dando tours hace algunos años ya, donde por cierto había una esquina en Coyoacán, donde había una tiendita que dicen que tiene el número 001 de permiso, ¿no? Y esa tiendita vendía con un señor que estaba allí unos extraños tacos que desde luego ya se extinguieron con él, que eran los tacos de lambada. Creo que allí empezó todo. La lambada resultó ser una mezcla de carne con verduras o alguna cosa así, que era una cosa única. No la vi en ningún otro lado, pero al empecé a notar que en las calles había tamales de todo tipo, atoles, había tacos, una infinidad de tacos, pero sobre todo había gente emocionada en las calles, ¿no? En las calles había una enorme emoción alrededor de la comida, y me refiero a una de esas emociones casi amorosas, ¿no? Porque uno con la señora de las quesadillas pues entabla una relación después de varios años, y con el señor de las tortas es desde que te ve, dice, la de siempre, ¿verdad, joven? Y uno siempre es joven ahí, además, y güero, y guapo, aunque tengamos el color que tengamos. La calle es un asunto democrático y le da de comer a todos. Nos da de comer bajando la ventanilla de nuestros automóviles en cada semáforo. Y hay de todo, merengues, churros. Tenemos de verdad una oferta que no me consta, pero debe ser una de las más impresionantes del mundo. Y curiosamente, no se hablaba mucho de ella en la literatura. Es decir, una de las cosas que me tocó ver, ya interesado vivamente en el tema, es que no existían, sino algunos libros por allí, los del señor Iturriaga, que hablaba de antojitos, y más bien eran como inventarios de cosas que uno se podía
encontrar en las calles. Así es que había un gran orgullo por lo nacional. También había menciones en las películas, ¿no? O sea, acá las tortas, en Lagunilla, mi barrio, se observa a la gente comiendo cosas allí, pero nadie explicaba o nadie trataba de explicar por qué nos encanta comer en las calles, desde cuándo lo hacíamos, qué significa comer en las calles. Eso fue precisamente lo que yo intenté, hacer con el libro, es responderme esas preguntas. Y bueno, fue muy interesante para mí descubrir que viendo las fuentes de años antes, o bueno, más bien las que se produjeron durante la invasión europea en el siglo XVI, lo que tenemos allí es que ya comíamos en las calles, o sea, ya en nuestros mercados, no la gente iba nada más por el abasto, sino que había, lo dice nuestro querido Sahagún, que había alimentos preparados en las calles de aquel mercado de Tenochtitlan o el mercado de Tlatelolco. Quiere decir que la gente iba a comprar sus verduras, iba a comprar sus camotes y sus cosas, pero de repente debe haberse parado con alguna señora, y tenemos hasta la imagen en el Códice Florentino de la señora vendiendo tamales, y le llaman la atolera. O sea que te podías echar ahí, nada más faltaba el pan de trigo para que hubiera una guajolota allí, y llegó después, ¿no? Yo en ese aspecto pues veo afortunado que ellos nos trajeran su pan y que se hiciera este mestizaje tan intenso, ¿no? A mí me parece que una torta de chilaquiles o una torta de tamal es sin duda una de las muestras más importantes que tenemos en México de nuestra capacidad de mezclarnos. Ahí fue a fuerzas, pero ahora seguimos mezclándonos y ya tenemos sushi en Cajuelas, en Polanco, y tenemos puestos de sushi en Mixcoac, en las calles, la gente ya sabe usar los palillos, y eso me parece extraordinario, ¿no? Es cultura pura. Y también, bueno, me llamó la atención que estamos metidos muy en el fenómeno actual de la modernización de nuestros mercados. Ahora ya son mercados gourmet, ya algunos de ellos están perdiendo su vocación original del abasto, se están especializando algunos en mariscos, en otros en comida sudamericana, es comida callejera de todas maneras. Y tenemos el mercado de San Pedro de los Pinos y el de la Colonia del Valle, y tenemos cosas extraordinarias como las tortas de Azcapotzalco, y bueno, la verdad es que llama la atención que este fenómeno no se vaya diluyendo, sino que cada vez se hace más internacional, y que nuestros turistas se acerquen cada vez más y con mayor interés a un tipo de cocina que no tiene que fingir nada en absoluto. O sea, ustedes salen a la calle y no van por la torta que más les llame la atención y que más bonita se vea. Vas porque, bueno, confías en la higiene, a lo mejor es un enorme acto de fe, confías en que te conocen durante un tiempo, o que puedes tener un gran menú de cosas. Y nuestros turistas deben estar interesados en esa parte tan auténtica de nosotros, ¿no? Porque hay una cocina alta, digamos, que bueno, pues está montada y es incluso dramática y es de significación, y tenemos la otra que no me atreveré jamás a llamar baja, pero que es la de los pueblos, la comida rural, y no hablamos nunca de lo que pasa en nuestras casas, y nunca hablamos de lo que pasa en las calles, ¿no? Entonces, bueno, yo sé de gente viajando a otros países, y la comida callejera es el hit. Nosotros deberíamos de estar poniéndole mayor atención, pienso yo, a esto que no finge, ¿no? Que está tan en la autenticidad. Y bueno, pues yo ya quiero con eso decirles un poco que lo que van a encontrar es una historia desde la época anterior a la invasión europea hasta el food truck, hasta esto que está pasando en este momento en el siglo XXI. Bueno, pues ojalá que todos tengan la oportunidad de leerlo y bueno, escribirnos y decirnos qué opinan. ¿Sí? Bueno, a ver, la verdad es que queremos oír más de Alberto, de los demás, pues no importa mucho, pero yo les voy a platicar un poquito también por qué, pues a lo mejor estoy aquí también, ¿no? Y es que en la Facultad de Turismo y Gastronomía estamos haciendo un esfuerzo grande por crear un colegio de investigadores que empiecen a poner el valor justamente al turismo y a la gastronomía desde el punto de vista científico y desde el punto de vista serio. Muchas veces pasa, ¿no?, que a mis alumnos les pasa que de repente llegan y les dicen, ¿qué está estudiando, turismo o gastronomía? Ah, bueno,
y no los toman en serio, no los valoran como alguien que a lo mejor está estudiando ingeniería o química o cualquier otra carrera. Y yo creo que esta parte de la ciencia que es el turismo y la gastronomía realmente tiene mucho que aportar, y justamente este tipo de libros, de artículos que ya también estamos trabajando, artículos científicos, pues van a poner en valor a estas ciencias, a esta parte de pues del estudio del ser humano y de las actividades del ser humano. Y cuando platicamos con Alberto, me decía una cosa que además a mí me hizo mucho clic, y el libro es la mesa de todos. Y me decía, bueno, va a hablar de la comida callejera, pero la verdad es que es la comida de todos, o sea, porque hay comida callejera, como dice, desde la torta o desde la tortilla que nos vende la señora que viene del Estado de México, de donde sea, pues hasta, bueno, pues en Polanco todos los restaurantes ya sacaron sus mesas, ¿no? La pandemia les permitió sacar a todos sus mesas a la calle. Entonces, creo que pues sí hay un abanico grandísimo que, estudiado desde el punto de vista que además Alberto, como narra y como escribe, a mí personalmente me gusta mucho, se me hace muy ligero de leer y muy entretenido, pues es una aproximación de esta parte científica a una realidad, a un contexto, a una situación pues gastronómica y turística. Entonces, creo que es un libro que puede ser referente de muchas otras cosas y dar pie y pauta a mucha de la investigación que viene, ¿no? Entonces, yo felicitarte, Alberto, y agradecerte mucho por todo el trabajo que estás haciendo en el colegio. Tenemos acá también al doctor Lechuga, que está presente, otro investigador de la facultad, y pues, bueno, no sé si quieres ahorita rebotamos ideas. Sí. Pues, bueno, muchas gracias a la Anáhuac por la invitación. Me da un enorme gusto estar aquí. Como bien dijo Alberto, nos conocimos en la calle. Entonces, cuando a mí me pidió que prologara este libro, me dio una enorme emoción, porque era como rendir tributo a ese lugar donde surgió esta amistad, y a la que he dicho en otras ocasiones y lo reitero nuevamente, al lugar y al personaje al que le debo gran parte de mi vocación como divulgadora, porque creo que Alberto es, ante todo eso, es un gran divulgador, y eso es algo que vemos en este libro. Como bien señalaba José Ángel, no es un libro académico en el sentido estricto de una lectura muy pesada, sino que es ligero, es ameno, es divertido, está escrito en un lenguaje asequible, porque pues así tienen que ser, ¿no? No puedes hablar de la calle de otra manera, ¿no? Y mucho menos de comida callejera, que, como bien dice Alberto, pues es el gran democratizador de esta ciudad, ¿no? Creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones, Alberto, en torno a una en torno a una bici de tacos de canasta, te vas a encontrar desde el ejecutivo Godín, ahí echándose el taquito, hasta el trabajador de limpia, ¿no? Codo a codo se están echando su taquito y su refresco. Entonces no había otra manera de escribir de la ciudad más que con ese lenguaje tan ameno y tan cotidiano que tiene Alberto. Pero sí es un libro muy académico en el sentido de que está hecho con un rigor fantástico. O sea, eso creo que también es algo que hay que reconocer de este libro y del trabajo que hace Alberto. Es que creo que es realmente de los pocos que hacen libros de historia de la gastronomía con esa disciplina realmente de historiador, hecho y derecho, ¿no? Alberto se va a consultar los archivos, a escarbar ahí, encontrar la referencia más antigua que hay de que hubo un puesto de enchiladas en algún momento que después se pudo haber convertido en el taco de canasta, porque es que eso también creo que es maravilloso del trabajo que hizo Alberto en esa arqueología que hace de los documentos y de los archivos. Pues lo que encuentra es eso que siempre estuvo ahí, y que creo que como siempre estuvo ahí, lo dábamos por sentado y nadie se sentó a escribirlo, ¿no? Todos simplemente sabíamos que pues había un puestito de tamales siempre en la esquina de la casa y punto final, ¿no? No era algo de lo que se escribiera, pero así como siempre han estado ahí, pues también las referencias habían estado ahí, solo hacía falta que alguien se sentara a buscarlas. Entonces, desde luego que no había un tratado de comida callejera del virreinato, pero sí hay cédulas reales donde pues encontramos, pues curiosamente, la verdad, de una manera muy simpática, las mismas problemáticas a las que nos enfrentamos hoy, ¿no? Que es que los puestos de comida, cómo están generando basura y ruido y gentío y hay que quitarlos, y entonces una cédula real que porque no es higiénico vamos a quitar los puestitos de tal calle, o que ya no se puede tomar pulque
porque se ponen muy mal, entonces ya vamos a quitar el pulque de las calles. Y entonces, a través de ese trabajo del gran investigador que es Alberto, pues se va encontrando que sí había una historia de la comida callejera, simplemente nadie se había sentado a consignarlo. Y creo que en eso también haces una gran reivindicación de lo que pasa en las calles, porque siempre pareciera que la historia solo sucede dentro de los grandes recintos, como en el que estamos hoy, ¿no? Y que allá afuera la gente de a pie, las personas de banqueta no hacen historia, no son parte de la historia. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, habíamos comentado que estaría mejor hacer esto como una plática, como una charla, para que también Alberto nos pudiera contar un poco más sobre este libro. A mí también me gustaría que José Ángel pueda pues, abonar un poco más a la discusión, porque de entrada les preguntaría a ambos por qué esto sería relevante para una facultad de turismo y gastronomía. Es decir, como bien lo dijo Alberto, lo que sucede en las banquetas y en la calle, lo que se come en el asfalto entre los escapes de los coches, definitivamente no es alta gastronomía, no tiene por qué serlo, pero parece que por ello a veces es ninguneado. Entonces yo diría, ¿de qué nos sirve un país con una gastronomía tan rica que se investigue y se hable y entendamos más de la historia de esa gastronomía callejera desde una perspectiva también turística, ¿no? Es decir, este libro en qué puede abonar a ese fenómeno del turismo, que también es uno de los sectores tan importantes para nuestro país. Y sé que tú, Alberto, como especialista, más allá de la historia gastronómica, de turismo gastronómico, creo que podrías abordar también mucho esta conversación. A ver, yo contesto una cosita, y un poco ya lo dije primero, tenemos que darnos la seriedad que debemos darnos nosotros. Si no se está escribiendo con el rigor, como dice Beca, de científico para escribir algo, o sea, no está inventando las historias porque le ocurrieron, no es una novela como cualquiera que tu creatividad te va generando. Hay un proceso científico atrás de esto, que está escrito para que se entienda. Bueno, es a lo mejor la forma que Alberto y que estamos empezando a tratar de conectar con la gente para decir, sí, el turismo y la gastronomía son serias y son ciencias que se deben estudiar con seriedad. Entonces yo diría, lo primero creo que son de los libros interesantes para hacer esa aproximación, provocar eventualmente a la academia también para que escriba más sobre este tipo de cosas, y por eso creo que hay un primer punto muy relevante de este tipo de libros. Segundo, el turista, pues hoy en día, y te dicen muchos, ahora pues no viene nada más por las piedras, no va a venir nada más a ver pirámides, sino quiere una experiencia, quiere involucrarse en el proceso de vida de una comunidad. Y por eso, pues estas visitas a lo mejor a los pueblos mágicos o a cualquier otro lugar, pues son atractivas porque le da pauta a un turista de volverse parte de esa comunidad, aunque sea por un momento. Bueno, pues creo que la comida callejera y en la Ciudad de México además, pues es parte de la cultura de nosotros, ¿no? De estar aquí, de vivir aquí, y si eso lo podemos transmitir al turista, le estamos realmente dando ese valor de producto turístico que puede tener la comida callejera. No es una solución de alimento, ¿no? Que para muchos puede ser, sino que también tiene ese proceso o esa parte cultural que un turista debe ver, vivir y ser parte de ella. Entonces, yo creo que es muy, muy importante también este libro que nos permite pues, entender todos estos procesos que tiene la ciudad y que se pueden poner en valor, ¿no? No nada más es venir y traerlos y llevarlos a Teotihuacán, ¿no? O a donde fuera, sino pues que también coman la comida que tienen que comer, que comemos nosotros, ¿no? Entonces, yo me quedaría ahí con eso, pero sí es muy relevante en ese sentido, Beca. Bueno, yo creo que tiene mucha razón, además es mi director. Pero, tú contradí todo lo que dices. Yo creo que tienes mucha razón. Creo que también no es sino hasta hace muy poquito tiempo que el turismo está estudiado desde la antropología. O sea, un poquito no nos habíamos dado cuenta que aparte del enorme negocio que eso y del aprendizaje que te dan los viajes, pues en realidad estamos haciendo un viaje al otro. ¿No? O sea, tú viajas al otro lado del océano para encontrarte con tu otro, ¿no? O sea, y a veces ellos viajan para encontrarte contigo, que eres su otro, ¿no? Y este es un viaje que no es sino introspectivo, porque
todos somos humanos, todos comemos, pero no todos comemos igual. Entonces, la manera en que come el otro, pues igual lo podemos decir de rápido, es exótico, ¿no? Pero exótico no es exactamente la palabra, pues, porque es nada más vista desde yo hacia allá, ¿no? Ya lo exótico, yo creo que ya no lo estamos viendo igual que antes. Yo quiero nadar en lo exótico, ¿no? Lo platicamos siempre en nuestras clases, y es que el turista cultural, pues antes, hace unos años, venía pues por las piedras y por nuestra alberca, veía nuestra alberca y nos veía nadar ahí como fideos en sopa de mafalda, ¿no? Pero hoy en día lo que quieren es meterse a la alberca y ser fideos, y salir y llegar a su país vestidos un poco como nosotros, no solo de nuestra ropa, sino de nuestra cultura y de nuestros alimentos. Y entonces está este fenómeno de instagramear cosas, ¿no? O sea, yo supongo que una buena parte de ustedes instagramea y presume lo que se va a comer, ¿no? Provoca no poco prestigio, envidia, ¿no? Y la envidia resulta ser, en este caso antropológico, pues un motivador de viaje, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra gastronomía callejera tiene ese enorme potencial, no solo aparte goza de que no quiere fingirle a nadie, sino que además tiene, que es una invitación abierta por completo. Ven y atáscate, ¿no? O sea, sí, o sea, hoy tenemos una batalla en las calles porque nuestro dinero nos dé cada vez más, ¿no? Entonces ya tenemos unas quesadillas de a metro, ¿no? O sea, que son estos machetes allá de Santa María la Ribera, con 3, 4 guisados. Antes no veíamos eso, te comías 6 o 7, pero no te comías un machete enorme como los vemos ahora. Ahora vemos unas super tortas como los de ahí del centro histórico, ¿no? El cuadrilátero. Una torta de esas que si te la acabas, te pagan, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo este fenómeno, pues un poco norteamericano, como de engrandecer las porciones y todo. No sé si eso va para bien o para mal, pero es cultura. Y yo creo que cuando el turista o nosotros mismos viajamos y nos encontramos con esa comida callejera, nos estamos encontrando con el otro de su manera más genuina, más auténtica. Y bueno, pues esa es la oportunidad, ¿no? El libro lo que trata es de que valoremos este asunto que por cotidiano no vemos tan seguido, ¿no? Y también invitarnos a preguntarnos cosas, como si las quesadillas deben o no llevar queso. Un debate que ya lleva años, ¿no? Pues he tratado de aportar ahí algunas cosas a ese debate, creo que es interminable, pero un poco yo defiendo pues mi derecho a pedir quesadillas sin queso. ¿Por qué? Porque vivo en la Ciudad de México, pues soy un chilango y necesito que me pregunten, ¿con queso o sin queso? O sea, sí lo necesito. Alberto, ahora tú resaltabas mucho esto de que esto también es cultura, ¿no? Y creo que eso es algo que también a mí me parece maravilloso del libro, es que no es un libro de, digamos, de historia gastronómica centrado en las recetas, que bueno, aquí el compañero que se encuentra en primera fila es una de sus grandes quejas, ¿no? Todo el mundo quiere hacer recetarios y recetarios históricos y hablarte de qué bonitas las recetas de la señora Chonita o de doña no sé quién, ¿no? O de los conventos, como tú lo sabes muy bien. Pero esto es un libro, creo que más que solo de comida, es un libro de cultura alimenticia, y creo que eso también es algo que habría que rescatar, porque no solo se trata de el platillo y su genealogía, ¿no? Cuál es el origen del tamal, que si sí tenían la carne de humano o no. Tampoco te metes, creo, en esos temas y en esos lugares comunes no hay pruebas, y en esos lugares comunes decirnos todo era prehispánico. Toda la comida mexicana es prehispánica, de ahí viene todo. No caes en esos clichés porque, insisto, eres un historiador de gran rigor y eso se agradece. Pero creo que más allá de solo abordar el platillo o la comida específica, hablas de toda la práctica en torno a eso y de todo lo que implicaba socialmente también, ¿no? Nunca se me va a olvidar esto que tú narrabas de cómo los fifís, para usar términos actuales, pedían que les compraran las enchiladas estas que vendían en la calle, eran los tlacoyos, exacto, para comérselos en su casa, con cuchillo y tenedor, para que no los vieran en la calle, ¿no? Sí, entonces creo que eso es muy interesante porque abordas también las dinámicas sociales, económicas, culturales que hay en torno a la comida callejera y que creo que es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Los historiadores siempre, creo que cada vez menos, pero usualmente quieren hablar de los grandes acontecimientos o de los grandes personajes y se nos olvida que en lo cotidiano hay muchísima carnita todavía que sacar y que nos puede ayudar a entender
muchísimo mejor ese pasado al que estamos tratando de acceder, ¿no? Pues hablando de carnitas, sí, que ya va siendo hora de comer, si no es que ya comieron, pero sí, una cosa que vale mucho la pena es precisamente la práctica de comer en las calles, ¿no? O sea, cuando estás allí, pues vas claramente por un intento de satisfacción del hambre que tienes, ¿no? Pero decimos, me voy a comer una torta, ¿no? Y llegas y estás totalmente acompañado por gente de todo tipo, a lo mejor los conoces, a lo mejor no, pero el que no, el godín que llega tarde o que tiene que hacerlo rápido, por ejemplo, pues llega a la oficina y dice, me tragué una torta. Y hay una distancia enorme entre el tragar y el comer, ¿no? El comer siempre es en conjunto y el tragar es cumplir con, ya me eché algo, me eché una torta, me eché unos tacos, pero me los tragué, es más, hasta los pincheamos a veces, ¿no? Pero hasta en eso, pues, hay cultura. Y esa parte me parece sumamente importante reconocer que nosotros nos reflejamos en lo que comemos en nuestras calles. Es decir, que todo eso efectivamente tiene una historia y el libro trata de repente de ver, pues, cuándo fueron las primeras apariciones de estas cosas, no en las calles, nunca lo sabremos, pero sí en la documentación. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en los diálogos de Cervantes de Salazar de México en 1554, pues ya dice, y ahí están las que venden chías. O sea, ya las aguas frescas ya estaban allí, ¿no? Y luego vemos aparecer las horchatas y luego vemos aparecer, pues bueno, ya los refrescos y todo lo demás, ¿no? Todo el asunto de que no había un libro de gastronomía, ni aquí en México ni en ningún otro lado del mundo. En esos siglos a nadie le interesaba en absoluto, porque era cotidiano y a nadie le importaba, pero pues lo que estuvo muy padre fue tratar de buscar precisamente en esas fuentes que son inusuales, pero que nos hablan de la vida cotidiana. Van a encontrarse aquí referencias a la literatura de Lizardi, de Paino, de Prieto, que son nuestros cronistas del siglo XIX, y que ahí, como quien no quiere la cosa, pues el señor Prieto nos dice de desayunito y nos da su menú. Ojalá que lo puedan encontrar por allí, porque el señor desayunaba, pero regio, ¿no? Y ese es el tipo de gente que mandaba a comprar los tlacoyos y que en los recetarios conocidos dice, abres el tlacoyito que compraron, les retiras el relleno ruin, le pones algo bueno dentro y lo rebozas, ¿no? Entonces, un poco darnos cuenta de que estos alimentos que hoy decimos capeados es porque te pones una capa, te pones un rebozo, te embozas, te disfrazas, te escondes. El claullito allá afuera, no, pero rebozado y con un caldillito y con algo bueno dentro, aquí sí. Toda esa gente que renegaba en la literatura de los agachados y de las ollas crepitantes de manteca y de la bola de desarrapados y de gente puerca que vive ahí en la casa, comía en sus casas eso. Llegaba y le decía, échate unas quesadillitas, ¿no? A la servidumbre, o le decían, oye, ¿no tendrás un caldito de pucheros? Que ya fuera uno muy bueno, pero ¿cómo me iba ya a dar el quemón de hincarme ahí a comer con los agachados, ¿no? Estamos en el lugar exacto, además, a pocas cuadras de aquí, en la calle de Portacelli, estaba y está todavía un mercado de comidas que tiene cientos de años, quién sabe cuántos, pero los han quitado, los han toreado, los han, no sé, tantas cosas. Yo creo que nuestra cultura está en las calles y bueno, en términos turísticos, pues es un atractivito, ¿no? Que estaría interesante poner en valor. No sé si... A ver, yo complemento lo tuyo y además hago el anuncio. Hicimos un paper sobre qué tanto impactaba la gastronomía como atractor de turismo, junto con Alberto, con Asael, otro investigador de la facultad, y justamente veíamos que en los pueblos mágicos que ponían en valor su gastronomía, eran más atractivos y los visitaba más gente. Entonces, a ver, sí es muy importante esto como parte fundamental del producto turístico, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, la gastronomía es una simbiosis fabulosa para el turismo y es una cosa muy importante para el negocio turístico también, ¿no? Y bueno, también te voy a echar a perder luego, porque esa discusión inconclusa, sí, de la que platicó Alberto hace un momento, de la quesadilla con queso o sin queso, yo soy de los que siempre llevan queso, sí, de Morelia,
pero pues ya hay ideas también de trabajar algo sobre eso, Alberto, Ya que estamos. al final nos platique también y nos vemos en un año aquí todos otra vez. Pero bueno. Pues ya viene. Es algo sobre este debate de las quesadillas. No, una de las cosas que van a encontrarse acá y que quiero decírselos es que hay todo tipo de fuentes que no eran históricas, pero que resulta que podemos sacarle algo, ¿no? Justamente tenemos canciones desde el siglo XIX, una buena parte del XX, tenemos mucho cine, tenemos albures, ¿no? Los albures también nos hablan de pues, lo que pasa pasaba, es un arte que probablemente se esté agotando. Ya no es políticamente correcto y se entiende, pero bueno, era una cosa interesante en el momento, pues se hablaba mucho de comida. Entonces ustedes van a encontrarse ahí transcripciones de Chaffee Kelly, diálogos de películas entrañables de la época de oro del siglo mexicano y cosas como recetarios que venían con los aparatos electrodomésticos y que de alguna forma te decían para que le salgan mejor, ¿no? O sea, mejor que en las calles, naturalmente no te lo dicen, y también están los primeros libros de antojitos, un poco timoratos, un poco como bueno, incluso trato de explicar la aparición de la palabra antojito, ¿no? Que en realidad pues es un diminutivo de esos cariñosos que usamos en México, que pretende que el antojo pues no se vea tan mal, o sea, un poco de, ¿qué pasó? ¿Vas a sentarte a comer? Ay, no, es que fíjate que pues, me eché unos tacos, un antojito nada más, o sea, perdón, ¿no? Que fue una forma en que las clases altas hicieron propia la comida de las calles. Bueno, eso es un poco de lo que se van a encontrar aquí en las páginas de la Mesa de Todos. Qué bueno que mencionas lo de las fuentes, porque es algo que también quería comentar y preguntarte, es que efectivamente es muy variado lo que uno puede encontrarse ahí, y creo que también de nuevo nos habla de pues este fenómeno cultural que sí está consignado en un montón de lugares, más no desde los libros de historia, ¿no? Porque justo haciendo memoria de en dónde aparecen este tipo de cosas, te lo puedes encontrar desde un mural de Diego Rivera hasta una película de Tintán, ¿no? Pasando por, como bien dices, la literatura de Manuel Painó, o incluso de pronto Ibargüengoitia y Salvador Novo intentaron hacer ahí una historia de la torta, ¿no? Pero efectivamente es muy interesante ver cómo vas intercalando todas estas fuentes y que incluyen, como también mencioné al inicio, pues la legislación, ¿no? Es decir, si se estaba legislando sobre estos temas, se estaban haciendo cédulas reales y pues todo este tipo de cosas, es porque efectivamente había esas prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy interesante. Entonces, bueno, me gustaría quizá que nos puedas platicar un poco sobre el proceso de investigación, porque también siento que es algo que bueno, sé que es algo que te toma mucho tiempo y siento que es algo que podría también ser muy interesante que lo compartas con quienes aquí nos acompañan. Y también comentar que algo que hemos platicado muchas veces, Alberto, que hace falta también, es de pronto encontrar maneras de registrar todo ese conocimiento sobre la comida callejera que no está en ninguna fuente, pero que todos sabemos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿cuándo se comerían un tamal? O sea, ¿cuándo está el puesto de tamales? Pues todos sabemos que es en la mañana y en la tarde, ¿no? Es desayuno y merienda. Nadie se va a ir a buscar un tamal al mediodía, porque no, ni un atolito, ¿no? O el con todo. No es lo mismo con todo en un elote y un esquite que el con todo en unos tacos, ¿no? Y también depende del taco. O el preparado. Exacto. Me lo da preparado. Y entonces sí, hay un acuerdo. Sí, yo creo que hace falta mucha caminata en las calles, mucha etnografía, mucha observación y mucho registro, ¿no? Insistes bien, los mexicanos pues sabemos exactamente eso. O sea, si tú quieres unos tacos al pastor, sabes que deberás esperar hasta la tarde-noche para tenerlos. Nadie, creo yo, en su sano juicio, porque si sucede en los bajopuentes, en el Chupacabras y todo este lugar, pues uno puede ir y desayunar tacos al pastor y cosas así, pero es completamente inusual. Pero de verdad nosotros sabemos cuándo se le pone limón, cuándo no, cuándo la salsa es roja o de morita y cuándo deberá ser verde, cuándo es fresca, cuándo es tatemada, cuándo podemos comer papaloquelite, cuándo no debemos hacerlo, cuando vamos a regresar cuando regresen a sus oficinas no lo hagan, por favor, porque no se les va a quitar como en 3 días, pero sí, es todo este saber que consigna nuestra cultura y nuestra identidad y que
y que pues, es ancestral, ¿no? O sea, tenemos una relación amorosa con la cocina y con la comida. En las calles, de verdad, yo creo que muchos usamos yo no tanto, pero la gente alrededor de mí usa mucho vamos por unos taquitos, ¿no? Y no son unos taquitos, son unos tacos mendigos de este tamaño, échate una tostadita, ándale, siéntate, y una tostada de pata así, ¿no? Que hasta en Sanborns así son grandotas, porque las tostaditas y el hito, pues aquí significa otra cosa. Yo creo que nuestros turistas vienen y escuchan lo del pozolito y ven un plato así de pozole, bueno, de la ensalada que le pone uno abajo el pozole, y debe llamarles la atención que además nosotros cerramos los ojos cuando algo nos gusta y es una sensación, un sentimiento realmente emocional, amoroso, ¿no? Con la señora de las quesadillas, oiga, y su esposo ya no ha venido, ¿verdad? No ha venido, pero bueno, pero está bien, ¿verdad? Ahí te enteras del divorcio de la señora. Así nos pasó en Coyoacán con Doña Mari, ¿no? Que de repente dejó de ir Doña Mari, ¿qué pasó? Bueno, ahí se quedó en la casa, ¿sí? Y ya no, pues porque se divorciaron, ¿no? Y no te lo dicen. Entonces te subes al coche y dices, ay, pobre, se veían bien, ¿no? Bueno, en fin, la comida y todo eso va acompañado con eso. No cabe duda que además transmitimos emociones a la hora de cocinar, ¿no? Entonces, cuando comemos cosas de nuestra abuelita, pues estamos comiendo rico, estamos comiendo su sazón, pero también hay que decir que estamos comiendo abuelita, ¿no? Y que cuando llega a faltar la abuelita, no importa quién lo haga, nunca jamás habrá igual. Y también si nos quitan un puesto como las muertortas allá en unas célebres tortas allá en Villacuapa, pues a lo mejor unos llegaron ilusionados después del antro y vieron que ya no estaban sus tortas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? O sea, bueno, entonces sí es un asunto verdaderamente emocionante, ¿no? Y bueno, pues hacer el libro fue divertido de regresar con apuntes en las manos de cosas que veíamos. No hubo prácticamente un solo día de los 3 años que duró la aproximación histórica a esto, en que no regresara yo con un objeto nuevo que aparecía en las calles, una variante, un invasor, siempre había, o un dulce nuevo, siempre. Y creo que el complemento, que es un compendio de la gastronomía callejera, que está terminado ya, estamos esperando que vea la luz algún día, pues no se puede cerrar. Diario aparece algo nuevo, o diario suben a las redes algo que yo digo, ¿qué diablos es eso? ¿No? Oye, sí, de las licuachelas no vas a andar hablando, ¿eh? Bueno, sí, pero ya hablamos de eso y de las micheladas de ostión, de allá de la Lagunilla. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia callejera. Aquí el señor. Además de experiencia callejera, preguntar si trabajaron en el libro los caldos de Indianilla, que yo los viví. Yo iba de smoking con mi novia de vestido largo y nos sentábamos junto al que estaba con Mecapal, el cargador, estábamos con nuestro caldo de Indianilla ya rico. Ya después se usaba de no bajarse del carro para no rozarse. Entonces pedía el caldo de Indianilla desde el carro. Y la pregunta concreta es, ¿manejan también el clandestinaje? El pulque está prohibido desde hace muchos años venderlo en la calle. Bueno, cualquier domingo pueden ir al mercado Madreselva de Xochimilco, donde venden las plantas, las flores, y van a poder encontrar pulque. Es clandestino, pero además está muy bueno. A mí nunca me ha dado ni hepatitis ni nada por eso. No pasa nada. La verdad es que se habla un poco de ese tema porque en la comida callejera normalmente desde el cocinero mexicano de 1831 decían, esta comida mexicana, los almuerzos ligeros, va muy bien con el pulque, ¿no? Desde entonces decía eso. Sí, el clandestinaje es algo que se ha observado de cómo toreaban a las autoridades. En el libro tocamos un poco el tema se sale un bando virreinal que dice que no se puede comer en las calles, pero en Misahuán sí, ¿verdad? Y para adentro la fritanga, y no les podían decir nada porque estoy adentro de Misahuán. Ustedes dicen las banquetas, pues yo no. Así sí, siempre ha pasado. Y los caldos de Indianilla, yo diría los célebres caldos de Indianilla, que eran caldos de gallina y que pues, están nombrados por allí porque son los antepasados, siguiendo una tradición virreinal con los caldos muy importante, pero estos fueron muy célebres por estar en una estación
la gente transitaba en las cercanías y se aficionaba a estos caldos. Bueno, pues hoy los caldos de gallina están afuera de los hospitales, un poco todavía con la idea de que son sanos, de que han hervido, de que el pollo sana, ¿no? No sé, toda esta ideología como medio hipocrática, antigua, milenaria, de que el caldo de pollo pues sana algo, ¿no? Y yo creo que sí, porque te da calidez, caldo, calidus, caldo, pues te reconforta, y los hemos visto afuera de los hospitales mayormente, donde la gente a lo mejor tiene el corazón estrujado, encogido, frío, y ahí se conforta, ¿no? Bueno, sí, desde luego tocamos un poquito el asunto de Indianilla, porque es un hito en las calles de México. Muchas gracias, sí. Se nos Gracias. acaba el tiempo, pero quisiera invitarles a que se acerquen al final a cualquier Alberto por cualquier duda o comentario que tengan. Muchísimas gracias por estar aquí. También quiero mencionar al ingeniero José María Castro, que nos acompaña por acá. Él es gerente general de Siglo XXI Editores, que como saben, este libro fue una coedición con ellos y también con la Universidad de Anáhuac. Entonces, agradecerles a todos por su visita.